Dale, Berito. Hola. Sí, adelante, dale. Sí, estábamos acá dialogando con la legisladora Liliana Montero, justamente en el marco de la marcha de Ni Una Menos, que se va a realizar mañana por la tarde aquí en Córdoba y en todo el país. Ayer fue un día muy importante porque Córdoba finalmente adhirió a la Ley Nacional de Lucha contra la Violencia de Género y Protección Integral de las Mujeres. Bueno, Liliana estuvo a favor de esto para que nos cuente un poco a qué se adhirió y qué faltaría también, ¿no, Liliana? Hola, Vero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ayer la verdad que fue un paso muy importante para Córdoba y saldamos una deuda, le diría, central, que por allí no se logra dimensionar porque la ley que aprobamos tiene tan solo 3 artículos. Pero el primer artículo, que es la adhesión a la ley nacional, una ley nacional que data del 2010, implica un cambio de paradigma sustancial en el concepto que teníamos sobre la violencia de género. Córdoba, hay que ser justos, tenía una ley de violencia familiar que fue importante en su momento, pero que ya tenía 10 años y que limitaba la cuestión de la violencia a lo intrafamiliar. Hoy este flagelo que es la violencia de género nos hace que tengamos que adecuar las legislaciones. Entonces esta adhesión es muy importante porque cambia básicamente el paradigma de cómo entendemos la violencia. Y por otro lado, ¿qué queda pendiente? Sí, queda un punto muy importante. La propia ley nacional reserva, porque además constitucionalmente corresponde, que los procedimientos judiciales y administrativos cada provincia los dicte. En ese contexto, habiendo acordado ayer con el oficialismo y con el resto de los bloques, hemos sancionado también una resolución que le dice al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la autoridad competente para la aplicación de esta ley, que de manera prioritaria nos pongamos a trabajar en los procedimientos administrativos y judiciales que adecúen esta normativa a Córdoba. Lagarto, ahora los va a escuchar la legisladora, si le quieren hacer alguna pregunta en el marco de este tema. Sí, no, a mí la duda que me queda es un poco, no sé si me escucha. Sí, te escucho. No, la duda que me queda es sobre lo último que acaba de plantear, es decir, la participación de la justicia, que en realidad por ahí llega extremadamente tarde, al menos es lo que nosotros vemos acá. Está muy bien lo que ven porque es lo que sucede, Sí, así que tienen una percepción clara de la realidad y esto fue dicho ayer en el recinto. Sí. Este es un problema que debemos abordar los 3 poderes del Estado y la justicia tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Una de las demandas más fuertes de las víctimas, de las organizaciones que venimos trabajando, tiene que ver con los plazos. Se demoran en tomar la denuncia, se demoran en determinar la búsqueda, se demoran en tomar las audiencias y esto genera que el número de femicidios vaya aumentando. El último informe dice que Córdoba ocupa el 4º lugar a nivel nacional en nivel de femicidios en el año 2015 y ese es un dato que nos tiene que poner en alerta y hacernos trabajar rápidamente. Por eso la demanda de ayer, además de esta adhesión que es muy importante, es, muchachos, si no ponemos efectividad a la hora de accionar, una ley no va a resolver el problema. Liliana, buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Por qué crees que pasaron 7 años, que después de 7 años Córdoba termina adhiriendo a esta ley? ¿Cuáles crees que fueron las causas? Mire, yo voy a hacer obviamente una valoración desde mi perspectiva, porque hace 4 años que soy legisladora y la adhesión a esta ley se viene pidiendo hace muchos años, entre ellos los 4 años anteriores. Y la verdad que no ha habido voluntad política hasta el momento, en la gestión anterior, de adherir a esta normativa y de hacer este cambio de paradigma. Le diría que hace 2 meses, 3 meses, cuando esta nueva gestión asumió, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se empezó una etapa de diálogo en donde inclusive le planteamos al propio ministro en la legislatura la necesidad de que Córdoba adhiera. En ese contexto debemos decir de que ha habido obviamente un cambio de posición del Gobierno de Unión por Córdoba en esta gestión de Schiaretti y que ha tomado una decisión política, porque la verdad de la historia es que la oposición no tenemos mayoría para modificar esto. Entonces sí rescato como positivo que haya habido por parte del Ministerio de Justicia la decisión de conformar una comisión de expertos para avanzar y de, inclusive, le diría, dar vuelta al propio criterio del ministro de que no era necesaria esta adhesión, toda vez que era una ley nacional de orden público. Sin embargo, nos parecía que el gesto político de que Córdoba adhiere es muy importante porque cambia el paradigma centralmente. Uno de los argumentos esgrimidos por distintos funcionarios para no adherir a la ley era que este flagelo de la violencia de género era una cuestión que respondía al ámbito familiar y no social.
Bueno, este es el paradigma de la ley que tenemos hace 10 años en Córdoba. Tan es así que tenemos una ley que se llama de violencia familiar. Claro. Y esta nueva ley avanza, primero en la concepción de género, ¿está claro? Y segundo, en los ámbitos en donde la violencia se expresa. Ya no es solamente el ámbito familiar, sino el ámbito institucional, laboral, mediático, obstétrico. Es decir, que este cambio de paradigma es muy importante y yo coincido con lo que usted dice, es quienes sostenían que teníamos que seguir con el paradigma viejo. Me parece que en ese sentido esta ley es un avance, es parte de los reclamos que mañana en la marcha de Ni Una Menos se iba a tener, y nos faltan obviamente un montón de cosas que son las deudas que aún tenemos como Estado y como sociedad. Muy bien, legisladora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego, buen día, hasta luego, gracias.